Buenas, soy el profesor Álvaro Moraleda y voy a impartir la masterclass del Máster de E-Learning y Tecnología Educativa, titulada Diseño de investigación cuantitativa en educación bajo los modelos de Campbell Stanley. En esta masterclass pautaré dicha sesión en tres grandes aspectos. Por un lado, los diseños de investigación, para posteriormente avanzar a los diseños de investigación cuantitativa y, por último, investigación cualitativa, los diseños de investigación cualitativa. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un estudio de investigación en el que se manipulan deliberadamente variables independientes con el fin de analizar qué consecuencias tienen estas en diferentes variables dependientes tras un control de dichas variables por el propio investigador. Para ello debemos remontarnos a Kerlinger, que habló del principio Max-Mikon. Max de maximizar el efecto de la variable independiente, el método, el tratamiento, lo que propone el investigador, minimizar el error mediante ese control de variables y con de controlar las variables extrañas, la variancia que aparece y no es por efecto de la variable independiente, es decir, por el tratamiento. Campbell Stanley en 1966 propusieron diferentes métodos de investigación aplicados a las ciencias sociales y en concreto nosotros vamos a hacer uso de ellas en la educación. Para ello lo diferenció entre diseños preexperimentales, donde no había control alguno, diseños experimentales, que son los más rigurosos, los que permiten hacer ciencia en sentido estricto, los cuasi experimentales, que serían la ciencia con un cierto sesgo, que en ciencias sociales suele ser común debido a que en muchas ocasiones es difícil controlar variables, y por último otros diseños no experimentales, donde no aparece la variable independiente. Se puede ver de manera más clara en este cuadro, donde podemos diferenciar entre los preexperimentos, los cuasi experimentos y los experimentos. Los preexperimentos son los menos rigurosos, los cuasi experimentos no llegan a ser experimentos por ciertas debilidades y los experimentos son los más rigurosos. En cualquier caso, todo investigador tiene que intentar avanzar hacia esos experimentos o esos diseños experimentales. ¿Qué diferencia uno de otros? Bueno, por un lado, la presencia de grupo control. En los preexperimentos puede ocurrir a veces, pero en los cuasi experimentos y en los experimentos se tiene que dar de manera forzosa. Selección aleatoria de sujetos, es decir, que yo, mediante el azar, vaya escogiendo los sujetos que van a formar parte de mi estudio. En preexperimentos no aparece esa aleatorización, en los cuasi experimentos sí, pero tiene unas ciertas restricciones, y en los experimentos siempre debe darse. A su vez, asignación aleatoria de los sujetos a los grupos, es decir, una vez que yo tengo seleccionados los sujetos, que de manera aleatoria formen parte de un grupo u otro. En tanto los preexperimentos como cuasi experimentos no tiene por qué darse, pero en los experimentos es conditio. Asignación aleatoria de tratamientos a grupos, es decir, si yo tengo dos grupos, de manera aleatoria debo seleccionar cuál es el grupo control y cuál es el grupo experimental. Experimental sería donde entraría la variable independiente en manipulación y el grupo control es donde la variable independiente se mantiene estándar. Y por último, el grado de control sobre sus variables. Sobre las variables, y hay que hacer hincapié a variables externas, es decir, variables que afectan a la variable independiente sin ser la variable dependiente. En preexperimentos será bajo, en cuasi experimentos medio y en experimentos alto. Este es uno de los grandes problemas en el ámbito de la educación, debido a que en estudios educativos se trabaja con el ser humano, es decir, un ente compuesto de infinitas variables. Por ello, el control siempre va a ser deficitario. Para explicar los diferentes diseños, parto de una nomenclatura que a partir de ella vamos a explicar cada uno de ellos. Se pone R cuando asignamos a un grupo por aleatorización, es decir, random. La G va a determinar el grupo al que pertenece un sujeto, grupo 1, grupo 2, etc. La O lo que indica es la medición en un grupo. Cada vez que yo teste a un grupo va a aparecer una O, puede ser O1, O2, etc. X va a ser cuando yo aplique a un grupo un tratamiento determinado, puede ser X1, X2, y si yo no aplico ese tratamiento, lo marcaremos como un guión, que es la ausencia del estímulo.
Supongamos que yo tengo dos grupos, donde los he seleccionado al azar, por tanto aparecería la R, tendría G1 y G2, les haría varias mediciones y, por poner un ejemplo, supongamos que a un grupo le realizo una dieta para disminuir el peso y a otro no. Al grupo al que le realizo la dieta tendría que marcarlo con una X y al grupo que no, la ausencia del mismo sería un guión. Pasamos a los diseños preexperimentales. Son estos tres diseños. Empezamos con el estudio de un caso con una medición. Bueno, pues tenemos solo un grupo donde hacemos el experimento, le incluimos el experimento como tal y tras ello hacemos una medición. Es decir, cogemos un grupo, manipulamos la variable independiente y medimos. Luego aparece el diseño pretest posttest con un solo grupo. Este diseño completa un poco más el primer diseño. ¿Por qué? Porque con ese grupo lo que efectuamos es una medición previa, un pretest. Aquí se puede ver que tenemos un grupo donde efectuamos un pretest, hacemos el experimento y medimos otra vez. Un diseño pretest posttest con un solo grupo. Por último, tenemos la comparación con grupo estático. Aquí lo que tenemos son dos grupos, se puede ver G1 y G2, donde a un grupo le atribuimos el experimento, es el grupo experimental, y al otro tenemos la ausencia del mismo, es decir, grupo control. Ya tenemos grupo experimental, grupo control. Recordamos que ese era uno de los requisitos para poder avanzar al cuasi experimento o al experimento. No obstante, el principal déficit que tiene la comparación con un grupo estático es que no hay una medida inicial. Como se puede ver, tenemos dos grupos, a uno le tratamos, a otro la ausencia del mismo y después se mide a ambos. Lo que faltaría aquí para ser un diseño un poquito más robusto sería que tuviese un pretest. Con todo ello pasamos a los diseños experimentales, que como recalcamos, son los diseños hacia los que tiene que ambicionar un investigador. Encontramos el diseño 4, que es el diseño de grupo control con pretest posttest. Aquí podemos ver en ambos grupos que aparece una R de random, es decir, que los grupos han sido seleccionados de manera aleatoria y que a su vez los sujetos han sido seleccionados de manera aleatoria para incluirlos en los mismos. El hecho de utilizar el azar para seleccionar sujetos lo que me permite es asumir el control de las variables extrañas. Aquí, como se puede ver, es un diseño bastante robusto. ¿Por qué? Porque además de utilizar el azar para realizar el experimento, se utiliza un pretest y un posttest. Tenemos un grupo experimental G1 donde se hace pretest, experimento y posttest, y grupo 2, grupo control, donde se hace pretest, ausencia de experimento, posttest. Esto me permite ver de manera clara cuál es el nivel inicial de ambos grupos y cuál es el nivel final, y la diferencia entre ambos será efecto del tratamiento, porque partimos del control de variables asumiendo que ambos grupos son random. Por otro lado, encontramos el diseño de 4 grupos Solomon. Aquí podemos ver cómo hay 4 grupos diferenciados, los cuales están seleccionados al azar, y de los cuales tenemos el grupo 1 y el 2, que es similar al diseño de grupo control pretest posttest, es decir, al diseño 4, pero se le incluye el grupo 3 y el grupo 4. ¿Por qué? Porque aquí sería interesante ver el efecto del mismo sin haber realizado un pretest. Es el grupo 3 con tratamiento y medición, y el grupo 4 con ausencia de tratamiento y medición. Esto se puede simplificar un poco. Se puede simplificar en el diseño 6. ¿Por qué? Porque, como decíamos, si nosotros estamos seleccionando a los sujetos al azar, se presuponen que las diferencias iniciales se reducen a 0. Por ello no tiene excesivamente necesidad de hacer unas mediciones previas. En el diseño de grupo control con posttest únicamente podemos ver cómo hay dos grupos a los cuales no se les realiza un pretest, sino que a un grupo se le toma como grupo experimental, se le hace el experimento, a otro ausencia del mismo y se miden a ambos, asumiendo que la diferencia entre ambos será medida o será referida al propio tratamiento. No obstante, avanzamos hacia los diseños cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque en ciencias sociales y en concreto en educación, en muchas ocasiones solo podemos ambicionar a estos diseños. No hay que tomarlo como un sesgo, sino que
el objeto de estudio solo nos posibilita poder llegar a diseños cuasi experimentales. Encontramos por un lado el número 7, que son el experimento de series cronológicas. Lo que se va haciendo es seleccionar un grupo y se le va dando reiteradas mediciones. Medición 1, medición 2, medición 3, medición 4 y se le hace el experimento. Se le vuelve a medir 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, el efecto de la cafeína en el cuerpo. Vamos midiendo a un sujeto, se le introduce cafeína y se vuelve a hacer mediciones para ver dónde aumenta y qué picos tiene. El número 8, diseño de muestras cronológicas equivalentes. Aquí lo que se va haciendo es alternando el tratamiento y la ausencia del mismo. Se coge un grupo, se le trata, se le mide, se le deja de tratar, se le vuelve a medir, se le trata, se le mide, se le deja de tratar, se le vuelve a medir y así sucesivamente. El número 9, diseño de materiales equivalentes, se refiere a que en educación muchas veces tenemos que hacer uso de recursos pedagógicos y aquí aparece como MA, MB, MC, MD. Lo que se va haciendo es, se le introduce un material, se le realiza el experimento, se le mide. Se introduce un material, se realiza el experimento y se mide, para ver cuál es el material que tiene un influjo mayor. Aparece el número 10, que es un diseño muy interesante. ¿Por qué? Porque es el diseño que más se parece al diseño 4, que era un diseño robusto, un diseño experimental, pero con la limitación de que no podemos asumir que los grupos están seleccionados al azar. De hecho, podemos ver cómo el diseño 10 es exactamente igual que el diseño 4, pero sin el random. Vemos aquí que tenemos dos grupos, G1 grupo experimental, G2 grupo control, a los cuales le realizo una medición, le mido a uno en cuanto al experimento y a otro a la ausencia del mismo, y le vuelvo a realizar una medición. Es decir, pretest, tratamiento ausencia del mismo, posttest. Aquí lo que podemos ver es cómo empieza un grupo, cómo empieza otro y cómo acaban, y la diferencia en el mismo será lo que se deba al tratamiento. Aparece el número 11, que son los diseños compensados. Aparecen 4 grupos, G1, G2, G3, G4, y lo que tenemos es 4 tratamientos. Entonces lo que se va haciendo es a un grupo el tratamiento 1 y se le mide, el tratamiento 2 y se le mide, el tratamiento 3 y se le mide, el 4 y se le mide, y a los demás se va cambiando el orden, para ver dónde encontramos más diferencias entre uno y otro, entre el 3 y el 4, entre el 1 y el 3, entre el 4 y el 2. El diseño número 12 es el diseño de una muestra separada con pretest y posttest. Hay veces que la realidad no nos permite hacer un pretest o posttest. Por ello, en esos casos, solo podremos coger 2 grupos al azar y medir por un lado a un grupo y darles el tratamiento, y a otro grupo que ya por causas naturales haya tenido ese tratamiento, volverles a medir. Luego aparece el diseño 13, que es el diseño de una muestra separada con pretest, posttest, con grupo control. Aquí, como se puede ver, hay 4 grupos random. Lo único que, por esa casuística que contábamos de que hay veces que no podemos realizar un pretest y posttest, ha tenido que separarlo en 4 grupos. Y aquí decide, los 2 primeros grupos es el diseño 12 como tal, pero le incluye grupos control. ¿Para qué? Para ver cómo reaccionan con la ausencia del mismo. El número 14 es un diseño de series cronológicas múltiples, al igual que comentábamos con el efecto de la cafeína de diferentes mediciones, tratamiento y diferentes mediciones, pues es lo mismo, lo único que se duplica con un grupo control que tiene la ausencia de dicho tratamiento. Un diseño de ciclo institucional, el número 15, donde son diseños ya un poquito más complejos por la diferente casuística de estudios. Y por último, el análisis de discontinuidad de regresión. Por otro lado, encontramos diseños correlacionales y ex post facto. Los análisis ex post facto, y perdón que empiece por el último, son los análisis que se dan una vez se ha realizado ya el hecho. En estos casos nunca podré hacer medición porque ya se ha dado el hecho. Por ejemplo, ver el efecto de la educación en adultos que ya han vivido ese proceso. Y los diseños correlacionales son diseños donde no encontramos ni variable independiente ni variable dependiente. Lo que encontramos son variables correlacionadas. Por ejemplo, vamos a ver la relación que hay entre peso y altura.
avanzamos hacia el otro gran bloque de investigación, que es la investigación cualitativa. No debemos tomar la dicotomía de cuantitativa, cualitativa y ser taxativos a la hora de investigar, sino que lo interesante es intentar complementar ambos diseños de investigación para aunarlos y conseguir o quedarse con lo beneficioso de cada uno. Por investigación cualitativa entendemos cualquier tipo de investigación que produce resultados a los que no se ha llegado por procedimientos estadísticos y por otro tipo de cuantificación. Es la principal diferencia. Puede referirse a investigaciones acerca de la vida de personas, historias, comportamientos y también al funcionamiento organizativo, movimientos sociales o relaciones e interacciones. Algunos de los datos pueden ser cuantificados, ojo, pero el análisis en sí es cualitativo, es la esencia. La esencia es que no acudimos a la cuantificación y la estadística para llegar a resultados. Puede ser una parte secundaria, superflua de tu investigación, pero se realiza de otra manera. Aquí, ¿hacia dónde apuntaremos? Hacia situaciones, eventos, personas, instituciones y comportamientos observables. En cuanto a las características principales, podemos apuntar hacia la atención al contexto, contextos naturales, tiene una visión más holística, más generalista, más global, la negociación con todos los partícipes, la interpretación ideográfica, el uso de métodos cualitativos, etc. Aquí aparecen 5 grandes diseños de investigación cualitativa: la investigación etnográfica, la investigación narrativo-biográfica, los estudios fenomenológicos, el estudio de casos y la investigación-acción. En esta tabla se puede ver los diferentes métodos: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada, etnometodología, investigación-acción y la biografía. ¿Qué ocurre? Que todos son, en relativa medida y sin tomarlo de manera estricta, semejantes. Lo único que utilizan diferentes técnicas de investigación, diferentes instrumentos, y la fuente leídos es de diferente aspecto. Por ejemplo, la fenomenología, pues, parte de la filosofía de Husserl, y las técnicas que utiliza es grabación de conversaciones, anecdotarios, experiencias personales, etc. La etnografía, parte de la etnia, de la cultura, de la antropología como tal, utiliza una entrevista no estructurada, una observación participante, notas de campo. La teoría fundamentada, que parte como tal de la sociología, del interaccionismo simbólico, utiliza la entrevista social. La etnometodología, el análisis del discurso, parte de la semiótica, del lenguaje de los signos. Y aquí es fundamental el diálogo en registro de audio y vídeo. La investigación-acción parte de una teoría crítica y no interesa tanto el producto como el proceso, como que en el proceso todos los elementos que trabajan en esa investigación promuevan el cambio. Y por último, la biografía, que parte de la antropología y que su esencia es la entrevista. Con todo ello, acaba la masterclass.